Hola estimada comunidad, Cableando Ideas es un espacio donde estaremos compartiendo información sobre la manufactura electrónica. Hola, bienvenidos a otro episodio en Cableando Ideas. Soy Rebeca Sánchez y hoy tenemos como invitado en esta sección que se llama Para la Manufactura a nuestro ingeniero de IT, Martín Casillas. Hola, bienvenido Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias, Becky, muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, quisimos hacer estas cápsulas, estas pequeñas y rápidas cápsulas donde explicamos brevemente cómo los departamentos de una empresa proveedora de la industria de manufactura electrónica tiene diferentes departamentos que interactúan pues tal cual con, pues ahora sí con las empresas que están dentro del día a día de la manufactura electrónica. Claro. Y bueno, en esta sección, en esta ocasión, vamos a tocar un tema que pues muchos de nuestros oyentes lo creen muy importante saber, que es la ciberseguridad. Y bueno, tú nos has estado apoyando, Martín, en este y muchos otros temas aquí en IBTest, pero primero me gustaría que te presentaras, nos dijeras pues tu nombre, tu puesto aquí, que ya lo dije, pero pues adelante, lo que estudiaste y bueno, un poco de background sobre ti y cómo es que llegaste aquí a IBTest. Muy bien, Becky, claro, con mucho gusto. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Martín Casillas Ramos. Soy ingeniero de soporte de IT aquí en IBTest. Llevo ya voy a cumplir 3 años aquí en la empresa. Yo me gradué hace relativamente poco del ITESO, de la Ingeniería en Seguridad Informática y Redes. Y bueno, ¿cómo llegué aquí? Pues la verdad es que yo llegué porque un amigo mío, Ricardo Ruiz, él había ingresado antes aquí ya a IBTest y bueno, él me informó de que estaban buscando a alguien con, digamos, del área de la que yo me estaba desarrollando y bueno, aquí andamos. Fíjate que no sabía que había sido por Richard, pero bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí al podcast. Y bueno, vamos a empezar a entrar ya en materia y quisiera como empezar a desglosar y que nos explicaras brevemente para aquellas personas que no están familiarizadas con el término, pero ¿qué es la ciberseguridad en las empresas? Pues mira, a lo mejor como el nombre ya lo está sugiriendo, se basa en proteger, de ahí viene la parte de seguridad, diferentes elementos de la organización, en particular la información que se posee, la infraestructura, los equipos de cómputo y todo eso que está relacionado a la informática. Entonces, podríamos resumirlo como proteger todo lo relacionado. Todos los datos de la misma empresa. Sí, de la misma empresa, de los clientes, toda la información propia inclusive de los empleados, no necesariamente solo lo que respecta al negocio, sino de proyectos, personal y de muchas otras áreas que va transcurriendo durante la operación del día a día. Ok. ¿Y tú cómo sugieres que sean los primeros pasos para empezar como a implementar la ciberseguridad en una empresa? Pues mira, Becky, primero que nada, yo quisiera mencionar que no es algo que se haga de la noche a la mañana. No podríamos decir que un día estamos en ceros y al día siguiente ya tenemos ciberseguridad, porque todo es un cambio hasta cierto punto integral que va desde aspectos técnicos hasta, digamos, ambientales y en la propia cultura de la organización. Pero bueno, obviamente siempre hay un punto de inicio. Podríamos tomar diferentes caminos. Yo sugeriría que lo primero que se podría hacer, si no tenemos nada de ciberseguridad, sería, digamos, bajar este tema, tocarlo con los colaboradores de la industria, todos nuestros compañeros de equipo y hacerles mención de por qué es importante la ciberseguridad en nuestra organización, así como en cualquier otra, para que de esta manera todos se sean conscientes de por qué más adelante ya vamos a empezar a implementar medidas técnicas, ahora sí, y que no lo vean solo como algo que se está imponiendo y no se le encuentre sentido. Entonces, para mí, la concientización es fundamental y eso sería lo primero. Ya después de eso, ya entrando en cosas más técnicas, pudiéramos continuar con realizar un inventario de activos de información de la organización, porque realmente si la información
y los activos que podríamos entrar, equipo, ya sea del propios cómputo de los colaboradores o equipo especializado dependiendo de la industria, bueno, lo primero, si lo vamos a proteger, es saber qué es lo que tenemos. Entonces, el siguiente paso sería obtener un inventario de qué es lo que tenemos. Yo empezaría con esas dos cosas. Ok. Y, o sea, ya nos dijiste como los primeros pasos, pero me gustaría saber como cuál es la importancia o el porqué de implementarlo dentro de las empresas, sobre todo, pues empresas reguladas, como en nuestro caso, que son proveedoras de empresas de manufactura electrónica. ¿Cuál sería como la importancia o cómo ves tú de relevante que nosotros como proveedores, pues el por qué tenemos que tenerlo? Pues mira, en particular nosotros y cualquier empresa que dé estos servicios a la industria, es bastante relevante que tenga la ciberseguridad porque nosotros, aparte de la información que manejamos como personal e internamente, pues de cierta manera también trabajamos con información de nuestros clientes y sus proyectos y claramente nosotros entendemos la importancia que eso tiene para la industria. No es solo información que si en algún momento algo le sucediera nos afecte solo a nosotros, sino que la repercusión podría continuar más allá y terminaríamos afectando a nuestros clientes. Esto podría ser algo, para bajarlo como un ejemplo, algo más sencillo. Si alguna empresa de este tipo fuera atacada y la información les fuera robada, aparte pues, de la información a lo mejor de una cotización que se tenía a lo mejor con el cliente, pues probablemente también se vería comprometida información de su proyecto, de la línea de manufactura y ese tipo de situaciones que obviamente los clientes valoran mucho. Entonces, definitivamente proteger esa información, pues es de alguna manera estar protegiendo a nuestros clientes. Ok. Y bueno, ahorita que estabas tocando el tema de cómo afecta directamente a estas empresas, muchas de ellas pues ya son transnacionales, que tienen ya muchísimos años dentro, pues ya operando. Ellos, ¿cómo has visto que ha sido como desde un tiempo para acá, obviamente desde que empieza todo esto del internet de las cosas, etcétera, cómo has visto que ha habido como un salto en el tema de ciberseguridad para protegerse más? Sobre todo porque estos mismos clientes de nosotros tienen a su vez clientes que también tienen información muy delicada. Entonces, ¿cuál ha sido como el salto, los protocolos que tú has visto o las herramientas que ellos han utilizado para protegerse? Pues mira, Becky, yo creo que para empezar, la ciberseguridad no es solo algo de empresas grandes, transnacionales, por decirlo así. Realmente es un error creer que solo ese tipo de empresas grandes que escuchamos en el radio, en la televisión o vemos en internet son los únicos objetivos de los ciberdelincuentes, pero la realidad es que también ellos están expandiendo sus terrenos y están atacando desde empresas grandes hasta empresas pequeñas. Pero bueno, regresando un poco a tu pregunta, ya en industria, ya digamos en serio, ya empresas grandes, pues ellos siempre están, digamos, buscando estar como a la vanguardia de la misma manera que los criminales están encontrando nuevas maneras de atacar, pues también en la industria se están buscando nuevas formas de defender. Algunas tendencias que pudiéramos mencionar es que agregado a esta concientización que también ya tienen los directivos en estas empresas, pues usualmente se crean departamentos especializados en ciberseguridad, que pudiéramos llamar SOC, que es Cyber Security Operation Center, cosas de ese estilo. Y pues estas, digamos, divisiones de la empresa, pues su único objetivo es estar vigilando, monitoreando los equipos, el comportamiento, digamos, de la red, del tráfico que va a internet, lo que descargamos, los colaboradores, etcétera, para descubrir ya sea conductas de riesgo, porque a lo mejor hay algún colaborador que está accediendo a sitios que no son propiamente seguros, o que a lo mejor de alguna manera el atacante ya está, digamos, logrando entrar a la organización y ya pudiéramos ver algunas señales o indicadores de compromiso
de que ya hay un atacante que ya está merodeando pues nuestras instalaciones, infraestructura y demás equipo. Y bueno, Martín, me gustaría, ahorita que pues está ahorita todo el tema súper latente, ya sabes, de la guerra, en cierta forma hay pues una guerra económica, hay una guerra física dentro de Europa, pero también hay una guerra cibernética, se le pudiera decir, ahí hay pues ciertos como violaciones de la seguridad tanto de los países involucrados dentro de la guerra. Y sé que pues de un tiempo para acá todo el tema de ciberseguridad se ha pues fortalecido muchísimo por estos mismos ataques cibernéticos. ¿Tienes algún ejemplo de algún caso de alguna empresa que te haya como sonado mucho y que digas, bueno, este es un buen ejemplo para que las empresas tanto pequeñas, medianas o grandes las vean como pues tal cual algo que se debe de evitar o algo que se tiene que hacer para que no se tenga lo que sería el ciberataque? Ok, Becky, mira, un ejemplo de los más sonados, pues, realmente seguramente muchos de los que nos están escuchando, la primera vez que escucharon de hablar de ciberseguridad fue a causa de un ataque que se dio hace un par de años. Bueno, más que un ataque fue hasta cierto punto otra pandemia, que fue el caso del muy conocido virus, si lo queremos llamar de esa manera, que es el WannaCry. Este virus, y realmente no sería el nombre más correcto técnicamente, pero lo podemos llamar de esta manera. Sí, fue como una inyección maliciosa, pues, Sí, entonces por eso es que le llamamos virus. Sí, Ajá. exactamente. Finalmente es un tipo de programa que nos está atacando, y realmente el ataque consistía en que principalmente destinado a organizaciones, definitivamente más que, digamos, a un público doméstico, si lo queremos llamar así. Lo que sucedía es que este virus nos infectaba nuestras computadoras y se iba esparciendo, digamos, dentro de nuestra red, y al mismo tiempo infectaba las computadoras de nosotros, de los colaboradores y cualquiera que encontrara en su camino. Y lo que terminaba sucediendo es que una vez que este programa detectaba que ya se había como esparcido correctamente, encriptaba la información que teníamos nosotros en nuestra computadora, y después de eso nos apareció un mensaje pidiéndonos un rescate, habla en términos económicos, nos estaban chantajeando tal cual, de que si queríamos recuperar nuestra información que había sido comprometida y era encriptada, por lo cual ya no podíamos acceder a ella, pues tendríamos que desembolsar una buena cantidad de dinero. Entonces, pues bueno, este ataque no se limitó solo a un par de empresas, digo, fue algo que fue muy sonado porque afectó a grandes organizaciones. Y también, bueno, de alguna manera las puso en riesgo. Hay algunas que sí se recuperaron, otras que no se recuperaron, y es por eso que la ciberseguridad es algo muy importante, que es saber qué hacer en caso de que un incidente de este estilo pues nos llegue a suceder. Es muy interesante este caso y creo que ha habido muchísimos otros más que ya han afectado directamente a países, o sea, que han afectado directamente como a la integridad, a la economía de un país. Antes de entrar al programa hablábamos de otro caso también de que creo que Estados Unidos se queda en un momento del día, no sé si, creo que fue en un momento del día, ¿no? Sin energía. Me parece que fueron un par de días, la verdad no lo tengo en la mente exactamente, pero sí, de lo que andábamos comentando, que hubo una empresa energética de Estados Unidos, me parece, sufrió un ataque, y de alguna manera, independientemente de que haya afectado técnicamente, la consecuencia fue que se tuvo que cortar el suministro de gas natural en una parte, pues, de su territorio. Y bueno, y ahí ya estamos en palabras mayores, ahí ya claramente era un problema de seguridad nacional, tanto por el tema energético, pues simplemente podríamos hablar si era en un espacio donde el clima era algo extremo, pues la calefacción y todo ese tipo de cosas, pérdidas económicas. Claro. Digo, definitivamente eso ya es hablar de prácticamente ciberterrorismo, que ya son las ligas mayores, pero claro, cosas como esas, definitivamente, en la industria de la manufactura, pues tampoco estamos exentos. Claro. Pues muchísimas gracias, Martín, por la plática del día de hoy.
me gustó mucho que rescatamos muchos conceptos que ya se habían visto, ¿te acuerdas? En un Ivy Learning. Claro. Y una vez Martín tocó este tema, entonces me gustó haberlo llevado no solamente de forma interna aquí en IBT, sino concientizar pues a las personas que están allá afuera escuchándonos aquí en Cableando Ideas. Muchísimas gracias, Martín, y bueno, te esperamos en otro episodio con otro tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Becky, por haberme invitado. Un gusto. Nos vemos, hasta la próxima.